Muy buenos días para todos los queridos oyentes en este sábado 1 de febrero del año 2025. Y continuamos escuchando hoy en la primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 2, 8, 19. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Hoy hemos querido unir las dos lecturas o los dos textos porque tienen un tema en común, que es el tema de la fe. Por eso, en la primera lectura encontramos esa definición famosísima que nosotros siempre hemos escuchado acerca de la fe, que la fe es el fundamento de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve. Y en el Evangelio encontramos esa escena donde Jesús va dormido en la barca y la tormenta intenta hundir la barca y los discípulos sienten miedo y Jesús les pregunta que todavía aún no tienen fe frente al miedo que suscita la tormenta en el corazón de los discípulos. ¿Y cómo entender hoy el tema de la fe en el año 2025? Un hombre que exponía que era incrédulo frente a Dios, exponía en un auditorio que Dios no existía y retó al auditorio que si había alguien que le hiciera una pregunta frente a la existencia de Dios. Nadie se levantaba en el auditorio, el hombre se ría como quien triunfaba en la vida de haber dicho de que Dios no existía. Al fondo se levantó una persona natural, le levantó la mano y le dijo, ¿cuál es tu pregunta? El hombre no le dijo nada, siguió caminando, sacó una naranja de su bolsillo y comenzó a pelar la naranja. El expositor, un poco molesto, le decía, ¿cuál es tu pregunta? Este hombre no le decía nada, continuaba pelando la naranja, hasta que llegó al lado del expositor, el expositor ya un poco airado porque este hombre no le preguntaba nada y le dijo, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Terminó de pelar la naranja, la partió y llevó un pedazo de naranja a la boca. Y le preguntó al expositor, ¿está dulce o está ácida? Y el expositor con voz fuerte le dijo, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Cómo lo voy a saber si ni siquiera me has dado a probar de la naranja? Y este hombre con una sabiduría única le dijo, ¿cómo vas a hablar de Dios si tú no has experimentado a Dios en tu vida? La fe debe experimentarse en la vida del cristiano. Yo hoy no te voy a dar una definición de fe, porque la fe se suscita cuando tú comienzas a verificar y a experimentar a Dios en tu vida. Es ahí donde comienza ese primer momento de la fe del cristiano. Por eso el texto nos hace una pregunta, y si fuera posible, ¿cómo cambiaría mi vida? Si fuera posible las cosas que Dios nos ha prometido, ¿cómo cambiaría tu vida? Por eso que hoy sea usted el único que responda a esa pregunta. Y si fuera posible, ¿cómo cambiaría mi vida las cosas que Dios me ha prometido? Por eso vamos a usar dos instrumentos del campo de la medicina para explicar qué es la fe. Y en el campo de la medicina existe el estetoscopio, que es ese instrumento que sirve para escuchar los latidos del corazón. Y existe el microscopio, que es ese instrumento que nos permite ver realidades que a simplemente vista al ojo humano son imperceptibles, que no las podemos ver, pero que sí existen. La fe es como estos instrumentos. Nos lleva a escuchar la palabra de Dios, a entender esa palabra de Dios que está oculta, así como los latidos del corazón están ocultos al oído y que se necesita el estetoscopio para escucharlo, la fe se necesita para escuchar la palabra de Dios que está oculta en las realidades de esta vida. Y así como el microscopio nos permite ver realidades que no son perceptibles a simple vista para el ojo, la fe me permite ver esas realidades que físicamente no podemos ver y que una de las realidades
que la fe me debe llevar a ver a mí es la salvación. Es que tú y yo entendamos a través del estetoscopio qué es la fe, qué es los latidos del corazón, qué es la palabra de Dios, que tú y yo nos vamos a morir y que esa muerte tiene un sentido cuando tú se la encuentras en el Señor, que es la vida eterna. Por eso, hijos, la fe nos lleva a descifrar la palabra de Dios, nos lleva a ver realidades que no podemos ver. Y una de esas realidades que los textos narran y que con las cuales terminan, el texto, por ejemplo, de los Hebreos termina diciendo que Abraham ofreció su hijo creyendo y teniendo la certeza de que Dios lo resucitaría nuevamente. Y en el Evangelio los discípulos le reprochan a Jesús y le dicen, tú no sientes nada de que nosotros muramos o que de nosotros perezcamos. Por eso los discípulos, más que miedo a la tormenta, tenían miedo era de morirse. Por eso la fe es una realidad, un instrumento que nos lleva a ver a nosotros esa elección, esa situación de que tú y yo nos vamos a morir y que le encontremos sentidos. Por eso hay una definición muy bonita en la escritura, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que dice, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. La fe no es otra cosa más, hijos, que salvar tu alma, algo que es imperceptible a los ojos, pero que existe, algo que está ahí en nuestra vida, pero que pocas veces vemos, pero que hay que nosotros todos los días esforzarnos por salvarla. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga.